Amén. Dios me lo bendiga a todos. Un gozo, una alegría nuevamente encontrarnos aquí en la casa del Señor, ¿no es verdad? Gloria a Dios. ¿Ustedes recuerdan qué es hoy? ¿Cómo? Amén. Domingo de Resurrección. Qué bueno, ¿no? Es el primer día de Domingo de Resurrección. Dios me lo bendiga a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página www.coc.es. Amén. Saludamos a aquellos que nos están viendo, a aquellos que se están integrando también para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Que Dios me los bendiga también grandemente y que Dios bendiga también aquí su iglesia y los que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a leer unos versículos aquí y necesito que me lo pongan también en la pantalla. Si decimos que hoy día es día de resurrección, San Marcos 16 del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, dice, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra y gracias por este tiempo, Señor, el cual podemos, Señor, todavía bendecirte y glorificarte en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa Pascua? Yo me recuerdo cuando era un niño, adolescente por ahí, ¿no? Siempre mis padres nos llevaban, ¿no?, a las procesiones. Siempre nos llevaba a la iglesia a mirar las procesiones, al primer día de resurrección, ¿ya? Y son cosas que uno cuando es niño, pues, es curioso, ¿no? Y le gusta mirar algunas cosas y todo eso, ¿no? Yo veía que la gente, pues, desfilaba. No me recuerdo hasta qué hora estábamos de la noche, pero habían desfiles inmensos, como caravanas, y todas esas cosas, ¿no?
lo que yo recuerdo hoy, ¿no? Pero yo quiero decirle en esta mañana que el primer día de la semana es el domingo, pero muchos los tenemos como si fuera el día lunes, ¿no? Pero el primer día de la semana es domingo. Entonces nosotros venimos y adoramos a Dios el primer día de la semana. ¿Amén? El primer día de la semana. Yo recuerdo cuando estaba también viviendo en el Brasil, ¿no? Yo vi a los brasileros que decían segunda feria. El día lunes ellos le decían segunda feria. Y segunda feria quería decir segundo día. Pero yo estaba siempre acostumbrado de que sabía que el día lunes era el primer día, ¿no? Pero bueno, me quedé también con eso de que ellos decían, la primera feria es el día domingo. Ellos querían decir que el primer día era el día domingo, el día lunes era el segundo día, ¿no? Entonces, aquí vemos de que la Pascua dice, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el día que se celebra la resurrección de Cristo. Con la Pascua, dice, cuando empieza la Pascua, finaliza la Semana Santa, día en los que se conmemora la crucifixión y la muerte de Jesús. Hoy día, en mi país, se acostumbra a hacer el primer día de Pascua a las 5 de la mañana. Toda la mayoría de las iglesias se reúnen para ir a ayunar al estadio. Un lugar donde caben muchísimas personas. Entonces se reúnen y van ahí y desde las 5 de la mañana están adorando a Dios. Desde las 5 de la mañana están cantando coros, alabanza y bendiciendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque querían ser los primeros en dar las buenas nuevas. Querían ser los primeros en recibir esa bendición de parte de Dios. El primer día, la primera impresión. ¿Por qué? Porque era el día que quedó marcado para toda la humanidad. ¿Ya? Quedó marcado, digo, porque desde ahí en adelante hubo un cambio. De ahí en adelante hubo un antes y un después. Cuando Cristo murió el día viernes, y eran 3 días que él había dicho, al tercer día yo resucitaré. Entonces el día domingo es la salvación. De aquí en adelante, Jesucristo resucitó. De aquí en adelante, la palabra del Señor dice que fue la promesa que Dios dio al ser humano, que con Él tendríamos
gozo, alegría, vida eterna. Desde aquel día, por eso digo, Dios fue un cambio que hubo. Desde el primer día que Jesús resucitó, Él nos dio la esperanza. Él nos dio vida y vida eterna. Si estamos en este lugar, es por amor a Él. Si tenemos vida, es gracias a Él. Si tenemos la salvación, es gracias a Él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él llevó, ¿qué? Nuestros pecados. Él llevó nuestras dolencias. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestro dolor. Entonces, Él cargó con el pecado de la humanidad. Él cargó con nuestros pecados. Él nos ha hecho libre. Él nos ha hecho libre. Y porque somos libres, es que estamos aquí, bendiciendo, alabando, glorificando su nombre. Amén. Porque somos libres, tenemos libertad para adorar a Dios. Tenemos libertad para escoger la vida que queremos vivir. Si usted quiere ser salvo, tiene que aceptar a Cristo. Y si usted no quiere ser salvo, pues continúe viviendo como está. Dios, por el momento, no le va a pedir cuenta. Pero llegará el día en que Jesucristo, el Hijo de Dios, pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Y aquí vemos que María Magdalena, dice la palabra del Señor, que fue una de las primeras mujeres que se levantó con las otras, dice María, y fueron y compraron cosas aromáticas para ir al sepulcro de Jesús. Ellas fueron las primeras que se alborotaron y se organizaron y iban a ver el cuerpo de Jesús. Iban a perfumarlo. Iban a dejarle esas especies aromáticas. Pero dice que ellas, cuando iban por el camino, iban diciendo, ¿y quién nos moverá la piedra? Ellas iban preguntando porque eran mujeres y decían, ¿quién nos podrá mover la piedra? ¿Quién nos podrá abrir el sepulcro donde está Jesús para que nosotros podamos entrar? Pero dice que su sorpresa fue tan grande que llegaron y vieron el sepulcro con la piedra quitada. Y para su sorpresa de ellos, dice, era que el cuerpo de Jesús no estaba en ese lugar. Ni estaba en la tumba, ni estaba en la cueva, ni estaba ahí en la mesa donde solían ponerlos. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Jesús ya no estaba ahí. Pero había un ángel, dice, sentado a la derecha. Y les dijo, ¿qué venís a buscar? Y la respuesta de ellas, a Jesús de Nazaret. Muchas veces, queridos hermanos, hay promesas en la palabra del Señor. Hay promesas en la Biblia que Dios nos las ha dado. Hay sueños que Dios nos ha dado. Pero cuidado. Cuando Jesús estaba
con ellos, Jesús le había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Yo me imagino a esos discípulos cuando vieron que a Jesús lo agarraron los alguaciles y lo entregaron a Pilato. Yo me imagino que esos discípulos se les fue la esperanza. Porque a Jesucristo lo sentenciaron a muerte. A Jesucristo lo sentenciaron a crucificarlo. Yo me imagino que esos discípulos empezaron ellos a esparcirse. Su creencia se les fue. Porque la palabra del Señor dice que cuando lo estaban castigando a Jesús, cuando Jesús iba con la cruz en el hombro, no había ninguno de ellos. El único que estaba por ahí, el único curioso, era Pedro. El único que se metía en todas partes era Pedro. Pero después los demás, su esperanza, su vida, se empezaba a desvanecer. ¿Por qué? Porque ellos veían que su futuro estaba con Jesús. Pero cuando lo agarraron a Cristo, cuando lo entregaron y lo sentenciaron a crucificarlo, la esperanza se les fue yendo. ¿Qué quiero decirte, hermano, en esta mañana? De que muchas veces nos han hablado de Jesús. Muchas veces nos han hablado de Jesús, que Él sana, que Él liberta, que Él te ayuda, que Él te bendice. Y yo veo que en ese momento quizás estamos alegres, estamos contentos, estamos tan regocijados que nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor. Pero cuando vemos que las cosas no nos salen bien, empezamos a dudar. Cuando vemos que los problemas nos están acechando más, empezamos a dudar de Dios. Jesús le había dicho: yo resucitaré al tercer día. A Jesús lo crucificaron un viernes. Sábado era día de reposo. Nadie podía salir a las calles, nadie podía hacer nada. Nadie. El domingo era el primer día de la semana. Todos podían salir a hacer sus necesidades, sus cosas. Cuando María Magdalena y las otras Marías, el ángel le dice: no está aquí, ha resucitado. Hoy es día de fiesta, queridos hermanos. Hoy es día de fiesta y de bendición, porque es el primer día de Pascua. Hoy es el primer día de Pascua. Hoy es el día en que Jesús resucitó. Jesús no está en la tumba. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. A ese Dios es el que hemos venido a adorar hoy día. A ese Dios es el que hemos venido a cantarle, glorificarle, bendecirlo. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él no se quedó en la tumba. Él está vivo. Y aquí vemos de que María y las otras se quedaron sorprendidas de que el cuerpo de Jesús no estaba. Quizás ellas en ese momento habrían pensado que se lo habrían robado, que lo habrían secuestrado, que se lo habían llevado. No sé, como cualquiera de nosotros, ¿no es verdad? Pero Jesús le había dado esa promesa.
Jesús le había dicho que él era necesario que él pasara por todas esas cosas. Era necesario que él fuera crucificado para que se cumpla la promesa de Dios, para que se cumpla el plan de Dios. Y el plan de Dios era que un inocente tenía que dar su vida por los demás. Y ese inocente fue Jesús. Él sin pedir nada a cambio. Él sin pedir nada a cambio. Él dijo, Padre, yo voy. Él dijo, Padre, yo voy. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que hizo una pregunta en el cielo. ¿Quién quería venir a la tierra a salvar al ser humano? Los ángeles, ninguno dijo yo voy. Los arcángeles, ninguno dijeron yo voy. Los querubines, ninguno dijeron yo voy. Los 24 ancianos, ninguno dijeron yo voy. El único que dijo, Padre, aquí estoy, yo voy. Muchas veces, queridos hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios no nos promete muchas cosas, ¿no es verdad? Dios no nos promete, o cuando Dios nos da, nos promete alguna bendición, nos da alguna promesa, Él mayormente no nos dice, vas a pasar por esto, por esto, por esto, mira, te van a hacer esto, te van a hacer... No nos dice. Lo único que Él hace es darte la promesa. Salvaré a tu casa, salvaré a tu familia, te bendeciré, te daré lo que estás pidiendo, pero no nos pone condición. Jesús sabía el precio que Él iba a pagar. Él sabía. Y la palabra del Señor dice que Él se despojó de todo lo que tenía para venir a la tierra, dar su vida, y que tú y yo podamos tener esa gratitud, para que tú y yo podamos tener esa salvación. Si bien recordamos, la palabra del Señor dice que antes de que Jesús fuera entregado, dice, Él en el Getsemaní se puso a orar, dice. Y por último ya derramaba gotas de sangre. ¿Sabe por qué? Porque ya Él sabía por dónde iba a pasar. Ya Él sabía lo que le iban a hacer. Ya Él sabía que lo iban a crucificar. Y fue cuando dijo estas palabras: Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Padre, le dice, si es posible, pasa esta copa de mí. Él derramó el peso de lo que tenía que pasar. Ese peso que Dios iba a cargar sobre él. ¿Y para qué? Para que tú y yo
no lo pasemos. Para que nosotros no lo pasemos. Para que nosotros vivamos y vivamos en abundancia. Para que nosotros vivamos y no pasemos por eso. Porque tú y yo no merecíamos estar aquí. Tú y yo no merecíamos la bendición. Lo nuestro estaba predestinado a la muerte. Nuestro castigo era la muerte. No teníamos esperanza. No teníamos vida. Pero Jesús le dijo al Padre, Padre, yo voy. Yo voy, le dijo. Yo tenemos vida y vida en abundancia. Yo me acuerdo que antiguamente las películas que daban de Jesucristo eran más reales que las de ahora. ¿Sabe por qué? La palabra del Señor dice que cuando le daban latigazos a Jesús, no eran unos simples latigazos. Yo no sé si usted alguna vez le ha dado con algún látigo o con algún cinturón a su hijo. Eso no se en nada a los latigazos que le daban a Jesús. Estuve leyendo una historia la otra vez y vi que aquellos hombres que latigaban a Jesús, decía la historia, que eran hombres que medían como 2 metros de alto. Y eran fuertes, eran altos, eran fuertes, tenían esos brazos. Entonces imagínese usted, y a Jesús lo ponen amarrado en un tronco, que la espalda descubierta. Y dice que cada látigo tenía 3. ¿Ya? Y cada uno tenía, dice, unos ganchos. ¿Ya? Que cuando ellos eran en la tierra. Ellos eran expertos en torturar y castigar. Entonces cada latigazo dice, y se quedaban enganchados en el cuerpo de Jesús. Y no iban suavemente y se los quitaban. No, dice que con la fuerza que ellos tenían, la hacían y le rajaban sus extremidades, el cuerpo. ¿Cuántos latigazos le dieron? Dice que le destrozaron la espalda. De los golpes que le daban, imagínense, 2 metros. Y bien cacha. Los golpes que le daban, le destrozaron el rostro. Su cuerpo, todo mayugado. Su cara destrozada. Pero dice la palabra del Señor que Él no abrió su boca ni para maldecirlo, ni para bendecirlos. Él calló, dice.
Él enmudeció. Imagínese usted. La tortura, el castigo que él sin merecerlo lo tomó para que usted y yo estemos felices aquí. Para que usted y yo estemos felices. Para que usted y yo vengamos y cantemos aquí. Pero déjeme decirle que algunos lo hacemos como a veces digo, ¿no? Con la cara agria ahí, un poco sin ganas, un poco sin gracia. Hoy es día de alegría. Hoy es día de resurrección. Amén. Hoy es día de alegría, es día de resurrección. Es cuando debemos de estar contentos, alegres, agradecidos al Señor. Yo dije, hoy día la iglesia va a estar a tope. Pero gracias por los que están aquí. ¿Sabe por qué? Porque solo los agradecidos están aquí. Solo los agradecidos estamos aquí. Los demás siguen de fiesta todavía. Los demás han olvidado que hoy es día de resurrección. ¿Qué, hermano, en esta mañana? Que el padecimiento de Jesús a nosotros nos hizo libre. Pero hay veces que como cristianos que somos, negamos a Jesús. Negamos esa evidencia que Él pasó. Negamos esa evidencia. No le tomamos ningún ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús le dijo todavía a Pedro, Pedro, hoy me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y muchos sabemos la historia de Pedro. Pedro era un poco nerviosa. Pedro era una persona que él decía, Señor, yo siempre voy a estar a tu lado y te voy a defender. Voy a hacer lo que sea, pero a tu lado. No te voy a dejar que te maten, le decía. No te voy a dejar que te crucifiquen. ¿Y fue el primero qué? Que lo negó. A veces nos pasan esas cosas. Señor, yo te prometo esto, te prometo esto otro, te prometo estar adorándote siempre, te prometo levantarme temprano y darte las gracias, Señor esto, Señor lo otro. Pero después, ¡pum!, pequeño problemita. ¿Por qué haces que me... Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué permites que... Muchas veces no nos gusta ni que nos corrijan. Y cuando alguien nos está corrigiendo, ¡pum!, nos encendemos. Hacemos como Pedro. Nos pasa lo que Pedro hacía. En el momento, ¡pum!, estallamos. No sabemos escuchar las explicaciones. Póngame en Marcos 14:66. Vamos a leer. Y dice así, miren. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices.
y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, dice: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Ahí está. Dice que hasta nuestra manera de caminar, hasta nuestra manera se parece a Jesús. Muchas veces, bueno, a mí no me ha pasado, ¿no? Compañeros de trabajo, cristianos, y bueno, a veces en la empresa hay hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ¿no? Y saben haber chicas guapas, chicos guapos también. Y muchas veces los hombres no se saben contener. Y empiezan a hablarle a las chicas, o las chicas a los chicos. Estoy hablando de cristianos, ¿no? Cuando de repente se le apega a otro amigo y le dice: oye, ¿pero qué haces mirando a esa chica? ¿Acaso no eres cristiano? No, dice, no. Si yo pasaba por ahí, por esa iglesia, pero no soy cristiano. O si no, lo ven saliendo de la discoteca y dice: tú estabas en la discoteca, ¿no eres cristiano? No, dice, si yo entré a buscar a mi hermana o a mi tío o a un amigo negando a Jesús, negando las evidencias. Hay veces nos pillan robando algo o mintiendo algo. No, si yo estaba ayudando a este amigo solamente. La palabra del Señor dice que nuestro camino es de Jesús. Nuestro hablar tiene que ser de Jesús. Aquí a Pedro lo conocieron por su hablar, por su caminar, lo que llevaba en la cabeza, por su vestimenta. Pero si tú eres uno de ellos, yo no conozco a ese hombre, no sé ni de qué me están hablando. ¿No le ha pasado alguna vez a usted así? Yo sé que le ha pasado, pero no lo diga. Tranquilo ahí. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: cuidémonos de aquel que todo lo ve. Nos tenemos que cuidar de aquel que puede matar el alma, que puede mandar al alma al infierno. Pero muchas veces nos cuidamos de aquel que mata el cuerpo. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Cuando nosotros muramos, ¿sabe cuál es lo que va a ir a dar cuenta a Dios? El alma. Por el alma sentimos. Es por el alma que sentimos. Y es el alma el que va a dar cuenta a Dios. El espíritu vuelve a Dios. Y el cuerpo vuelve a la tierra. Porque la palabra del Señor dice: del polvo fuiste y al polvo volverás. Entonces,
tengámosle temor a aquel que mata el alma, aquel que mata, que manda el alma al infierno. Amén. A ese que tenemos que tenerle temor. ¿Y quién es ese? Jesús de Nazaret. Ese se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dio su vida para que tú no vayas al infierno, para que tu alma no vaya al infierno, para que tu alma no sea castigada. Dejémonos ya de tantos chistecitos por ahí, de tantas mentiras, porque hoy es día de salvación y de bendición. Amén. Hoy es día de bendición y de salvación. Vamos a continuar. Póngame Marcos 15, 12 y 14. Marcos 15, 12. Amén. Respondiendo a Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Amén. A veces, querido hermano, preferimos otras cosas y no servir al Señor. Muchas veces el cristiano, querido hermano, voy a hablar del cristiano. Muchas veces el cristiano prefiere más la sandanza que servir al Señor. Muchas veces como cristianos somos llamados por Dios, pero nosotros preferimos otro camino, preferimos irnos por otro sitio y no ser agradecidos con Dios. Aquí Pilato, ¿qué queréis que haga con este Jesús? La gente que empezaba a maldecir a Jesús, toda esa gente, quizás algún familiar le había hecho bien, algún familiar le habría dado, algún familiar le habría bendecido, pero ellos se olvidaron. Jesús era el que tenía que salir adelante. Y aquí vemos de que Pilato le dice: este hombre yo lo veo inocente, este hombre yo no lo culpo de nada. Pero ellos decían, gritaban a gran voz, que lo crucificaran, que lo crucificaran. Y como está dicho en la palabra del Señor, que esas cosas Jesús tenía que padecer, que esas cosas Jesús tenía que pasar por eso. Cuando Jesús empezó a orar y derramar gotas de sangre, él sentía ya el peso del pecado en sus hombros. Él sentía el pecado, ese peso, ese dolor que él tenía que pasar. Amén. Con la Pascua, dice, Dios da a los cristianos la esperanza de la resurrección y una nueva forma de vida. Con la fiesta de la Pascua, dice, los cristianos conmemoramos el paso de Jesucristo
de la muerte a la vida. Celebramos el pueblo del Señor, lo celebra 50 días. ¿Y nosotros cuánto? Uno. Y si nos acordamos, lo que nos hemos acordado estamos aquí, y los demás se han olvidado. Pero el pueblo de Israel 50 días se sentía tan agradecido que 50 días lo celebraban. Y nosotros un día, 2 horas, media mañana, y aún así nos cansamos todavía. Imagínese usted, 50 días teníamos que estar aquí. Desde hoy día, 50 días bendiciendo a Dios, dándole gracias al Señor todos los días. Diciéndole gracias, Señor, por la vida, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias porque estoy aquí, gracias. Hay muchas cosas de que agradecer. Hay muchas cosas de que agradecer. Amén. Vaya poniéndose de pie.